Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder encontrarnos nuevamente. No se sorprendan de verme, realmente esto debía ser así. Una invitación que el pastor me había hecho de poder traer y compartir la palabra con ustedes. Así que no se equivocó de canal en YouTube, estamos en el mismo. Para mí es un honor, un privilegio de poder estar junto a ustedes compartiendo la palabra del Señor. Así que tengo un motivo de mucho agradecimiento con el Señor en primer término por darme la posibilidad y la oportunidad de poder compartir su palabra, ¿no? Pero asimismo también es un gran desafío, una gran responsabilidad de poder hablar y que todo lo que digamos sea lo que Él quiere que digamos, porque no son nuestras palabras, no es nuestro mensaje, sino son las palabras del Señor, el mensaje del Señor, el cual es el único que puede cambiar, transformar vidas y traerlas de la muerte a la vida eterna. Así que otra vez muy agradecidos con el Señor en primer término y también con el pastor gracias pastor por darme la posibilidad de traer la palabra. Lo primero que me gustaría es que oráramos, poner este tiempo en las manos del Señor, que sea Él hablando a través del mensaje de hoy, que no sean mis palabras sino las de Él tocando cada corazón, empezando por el del que va a compartir y asimismo con cada uno de ustedes, para que el Señor pueda obrar a través de este mensaje en nuestros corazones y transformar nuestras vidas mediante su palabra revelada. Señor amado, te damos gracias, estamos delante de tu presencia agradecidos por esta oportunidad, Señor, que tenemos de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella hemos podido ver cómo tú, Señor, has ido revelándote, como tú, Señor, cuando nosotros estábamos sin sentido, sin rumbo, sin esperanza, muertos, como dice tu palabra, en delitos y pecados, viniste a encontrarnos, Señor, viniste a rescatarnos a través de tu Hijo Jesucristo, para aquellos que hemos creído este mensaje del Evangelio, Señor. Te pido, por favor, que así como hemos estado viendo a lo largo de estos meses, en el inicio de la iglesia, como tú fuiste obrando para salvación de aquellos que ya tenías elegidos. Te pido, Señor, que también conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, también puedas usar esta palabra, Señor, para seguir transformando los corazones de aquellos que somos tus hijos y también, Señor, para poderle convencer de la necesidad de salvación a aquellos que no han respondido al mensaje del Evangelio, Señor. Gracias, Señor, otra vez por esta oportunidad y te pido, Señor, que todo lo que se diga, todo lo que se hable, siempre sea para exaltar tu nombre y ayúdame, Señor, a ser lo más correcto y lo más concreto posible conforme a lo que tú revelaste en tu palabra preciosa, Señor. Así que, Señor, pongo este tiempo en tus manos y que seas tú, Señor, obrando tanto en mí como en las personas que estarán escuchando. Señor, es en el nombre de tu Hijo Jesús que pedimos estas cosas y te agradecemos, Señor. Amén. Bueno, lo primero que me gustaría hacer un recuento de lo que hemos venido viendo. El pastor en el estudio del libro de Hechos, en esta serie, nos ha ido mostrando cómo cuando el Señor Jesús asciende, luego da la promesa de la venida del Espíritu Santo, quien iba a capacitar a las personas para poder desarrollar esa tarea que Él había encomendado antes de ascender. Y luego vemos hasta el capítulo anterior, la conversión del eunuco a través del mensaje predicado por Felipe. Vemos cómo el Espíritu Santo, que es Dios, ha ido obrando tanto en los corazones de sus siervos como en los corazones de aquellos que han de creer. Y hemos podido ver al Espíritu Santo obrar de manera milagrosa, poderosa, transformando vidas y transformando corazones. Pero también hemos visto que a partir de ese desarrollo del plan de Dios de salvación, hubo una gran oposición en contra de ese plan. Por lo tanto, se inicia una persecución, desencadena en el primer mártir, Esteban, que hemos escuchado en la prédica del pastor, cómo el enemigo usa a estas personas para querer detener el Evangelio. Pero aquellos que sabemos y conocemos y entendemos que el Señor es poderoso y que nada lo puede detener, sigue obrando de tal manera, salvando y guardando los suyos, conforme a su voluntad y su propósito, para seguir expandiendo el mensaje del Evangelio. Me gustaría retornar nuevamente a esa primera comisión que da el Señor Jesús en el libro de los Hechos antes de ascender, y el contexto sería el siguiente: el Señor está por ascender, le preguntan cuándo Él iba a restaurar su reino, y Él entonces dice a sus discípulos que no les correspondía a ellos saber esto,
pero sí les da una comisión, le da un mandato importante. Y me gustaría que lo viéramos en el libro de Hechos. Se encuentra el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice así: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Los apóstoles habían comenzado dicha tarea. Pudimos ver a lo largo del libro de los Hechos, hasta el capítulo 8, cómo los apóstoles habían cumplido con esta comisión, tanto en Jerusalén, tanto en Judea, se había expandido hasta llegar a Samaria. Dios había obrado milagrosamente. Y ahora, con la conversión de Pablo, vamos a ver que, digamos, mejor dicho, con la conversión de Saulo, posteriormente llamado Pablo, vamos a ver ahora cómo se va a cumplir hasta los confines de la tierra. Porque Saulo, una vez redimido, él llevará el mensaje a los gentiles, el cual fue su ministerio, y se expandirá el evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Por lo tanto, es muy importante poder ver cómo la salvación de Saulo cumple con este propósito que el Señor ya tenía predestinado. Me gustaría que leyéramos el pasaje que corresponde al día de hoy, que se encuentra en el libro de Hechos, y vamos a estar viendo el capítulo 9 desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Estamos leyendo de la versión Biblia de las Américas, y dice así: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar nuevamente para que el Señor nos muestre todo lo que Él tiene para mostrarnos a través de este pasaje. Señor, hemos leído tu palabra, te agradecemos por ella. Gracias, como dijimos recién, es la única que puede transformar los corazones, cambiar las vidas, dar vida a aquellos que están muertos. Señor, y también puede seguir transformando y haciéndonos cada día más parecidos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque tu palabra es poderosa, dice ella misma, y más cortante que espada de 2 filos, Señor. Señor, por eso queremos venir en humildad,
ante tu palabra, a escuchar lo que tú has revelado para poder entenderlo, para poder aprenderlo, pero sobre todas las cosas para poder vivirlo. Y es por ello que necesitamos de tu Espíritu Santo para todas esas funciones, Señor. También gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Eso es una muestra más de tu amor y tu misericordia y tu gracia para con tus hijos, Señor. Es en el nombre de tu Hijo que oramos y ponemos este tiempo nuevamente en tus manos. Amén. Como un director de cine que elige a sus actores para desempeñar un rol protagónico, un rol secundario, un rol de acción, empieza a estudiar y empieza a buscar quién puede interpretar mejor el papel que tiene en mente. Podemos ver que el Señor en su obra redentora, Él está escogiendo sus instrumentos que utilizará para desarrollar su obra redentora. De hecho, Juan Calvino decía que el mundo era el escenario, era el teatro en donde Dios desarrollaba su plan redentor. Y es esto lo que vamos a estar viendo en el estudio de esta mañana. Lo que sí me gustaría, primeramente, antes de poder adentrarnos, analizar el texto, es poder ver que vamos a encontrar dos verdades, ¿verdad? Valga la redundancia, que la veremos a lo largo de todas las Escrituras. Veremos que Dios es quien llama, Dios es quien salva, Dios es quien redime y Dios es quien preserva a las personas. No hay mérito, no hay nada en el ser humano que pueda contribuir para su redención. De hecho, si algo pudiera ser, sería el pecado. Pero la obra de salvación es pura y exclusivamente de Dios, y Dios elige y Dios llama. Eso es una de las verdades que vamos a ver. La otra es que el hombre es responsable ante el llamado de Dios, ya sea positivamente o negativamente. Positivamente para salvación, negativamente cuando no responde, para condenación. Pero el hombre es responsable. Mucho conflicto ha habido y muchas teorías y estudios y teologías han salido al respecto, pero la verdad de las cosas es que es dos verdades absolutas en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, en donde ni siquiera el Señor explica cómo trabajan o tiene la intención de hacerlo, sino que las da como dos verdades absolutas y como tales debemos de creerlas. Una de ellas es la soberanía de Dios en la salvación y la otra es la responsabilidad del hombre. Entendiendo estas dos realidades, le preguntan un día a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, cómo hacía para reconciliar estas dos verdades. Y él responde: ¿cómo yo puedo reconciliar a dos amigos que no están enemistados ni distanciados entre sí? No se necesita. Y así la Biblia las presenta como dos verdades absolutas que no están en conflicto, por lo cual nosotros debemos creerlas como el Señor las reveló. Entonces vamos a empezar ahora a ver el texto. Ya leímos el texto, ahora vamos a empezar a ver todos esos detalles que el Señor nos provee a través del escrito de Lucas en el libro de los Hechos. Comenzando por el capítulo 9, versículo 1, donde dice: Saulo respirando amenazas y muerte. Los estudiosos no se han puesto de acuerdo en qué quiere decir respirando. En realidad la palabra griega de respirar quiere decir es epneo y tiene que ver con el hecho o la acción de inhalar, es esto, y exhalar. Podríamos decir que Pablo inhalaba amenaza y exhalaba muertes. Pero una mejor manera de comprender esto es que Pablo había hecho de la persecución y muerte de la iglesia el propósito de su vida. Pablo vivía, respiraba solamente para poder llevar a cabo la misión de persecución, amenaza y muerte contra los creyentes. De hecho, Pablo mismo, cuando él da su testimonio, cuenta, vamos a estar hablando de Pablo y Saulo, no se confundan, es la misma persona, solamente que luego se cambia el nombre, eso lo veremos capítulos más adelante, pero bueno, Saulo es quien
tiene este encuentro con el Señor. Pero ahora vamos a estar viendo relatos de él una vez ya redimido, entonces vamos a estar diciendo Pablo. Volviendo al texto, el apóstol Pablo mismo, cuando él cuenta su testimonio, una de las veces que estaba prendido delante del rey Agripa, él cuenta un poco y explaya un poquito más de qué se trata esta amenazas y muertes que él hacía, cuán feroz era él para los cristianos y Jesucristo. En Hechos 29:10 nos encontramos que él dice: y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto en contra de ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Justamente leímos en el texto que él iba camino a Damasco, a Siria, una ciudad fuera de Judea, fuera de Jerusalén. Fíjense las palabras fuertes: encerré, no a poquitos, a muchos santos con la autoridad que le habían dado. A muchos que ya estaban condenados a muerte, él daba el voto de apoyo por esa muerte. No contento con esto, dice que los castigaba no una o esporádicamente, sino con frecuencia. ¿En dónde? En todas las sinagogas. Por lo tanto, Pablo tenía la tarea de recorrer sinagogas para castigar a los creyentes. No contento con castigarlos, dice, procuraba obligarlos a blasfemar. ¿Y cómo uno puede obligar a alguien a blasfemar? Si no es mediante una extorsión, si no es mediante tortura, si no es bajo una amenaza o una coerción que vaya en contra tanto de esa persona como de algún ser querido, algún hermano. Por lo tanto, vemos la ferocidad de Pablo. Y dice enfurecido. Y la palabra es muy fuerte en griego, que dice que estaba encolerizado, con una cólera feroz. Y esa cólera feroz, dice, era en gran manera en contra de ellos. No solo seguía persiguiéndolos, por lo tanto que si algunos perseguidos lograban escapar o tener libertad, él continuaba con esa persecución y no tenía fin. Él estaba dispuesto a llegar a todos lados. También en el mismo texto, la parte donde vimos que él le pide cartas al sumo sacerdote, es algo que llama mucho la atención. Y ya veremos por qué llama la atención. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos entonces es: ¿quién es este hombre tan despiadado, tan malvado? ¿Será alguna vez que hemos conocido a alguien así? ¿Será que alguien así en contra de Dios o contra de la iglesia en nuestros días nos puede recordar a Saulo de Tarso? Yo me acuerdo cuando era joven que trabajaba en el negocio de mi padre. Una vez fue un cliente muy amable, extremadamente amable. Y mi padre había viajado fuera de la ciudad y yo había quedado a cargo y había un señor que trabajaba con nosotros. Y después otra persona que era cristiano. Yo en ese momento estaba alejado del Señor. Esta persona era cristiana. Entonces cuando llega este señor se pone a conversar y distintas cosas y sale la palabra de Dios, de Jesús. Y el Señor se transformó, se transfiguró, hasta el color de su cara cambió, hasta no podía hablar y dijo: por favor, no me hable de Dios. Dice: no me interesa, y mostró un odio y un desprecio tan grande, y yo estaba observando a lo lejos. Y no es difícil ver que muchos de nosotros quizás hemos tenido la oportunidad de conocer personas así. Bueno, eso mismo y mucho más era Saulo de Tarso. Por lo tanto, uno puede hacerse la pregunta: ¿y será que el Señor puede transformar una vida así? ¿Será que el Señor quiere transformar una vida así? Y no solo eso, ¿estará dispuesto el Señor a usar para su gloria y su ministerio a alguien como Saulo de Tarso? ¿Y qué tal de nosotros? ¿Cómo éramos con el Evangelio? ¿Cómo éramos con el Señor? Quizás algunos eran indiferentes, quizás algunos nos burlábamos, quizás otros no contestábamos, no nos interesaba, o quizás otros aborrecíamos, ¿verdad? Así que no es difícil imaginar en nuestros días personas que pudieran parecerse mucho a Saulo de Tarso,
quizá en circunstancias diferentes, pero la maldad del corazón es la misma. Volviendo a lo que les decía del sumo sacerdote, es importante entender este detalle. Generalmente los sumos sacerdotes en este contexto histórico pertenecían a la casta de los saduceos. Y Saulo de Tarso, posteriormente Pablo, él dice que él era fariseo, una casta totalmente diferente. Había muchas cosas diferentes y que los ponían en conflicto entre ellos. Una de ellos, por ejemplo, era su condición social. Generalmente los saduceos eran los amantes del poder, eran aquellos que controlaban, eran ricos y siempre estaban asociados con los gobiernos de turno. Por el lado de los fariseos eran un poco más humildes, eran más apegados a la ley y trataban de hacer todos los rituales, creyendo que eso les daba la salvación. Los dos estaban perdidos y su corazón estaba creyendo que eso los salvaría. Ahora, la diferencia era que, por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no. Por lo tanto, ellos eran despiadados porque querían lograr sus fines acá en la tierra, porque después de esta vida se terminaba todo. Es por ello que siempre estaban encontrando puntos de diferencia y puntos de conflicto. Y lo curioso y lo triste del corazón humano es que solamente el odio al Señor Jesús y a sus seguidores es que los podía unir y podían trabajar conjuntamente para poder llevar a cabo la persecución y el odio, primeramente mostrado en la cruz con nuestro Señor Jesucristo, pero luego lo mostrarían con sus discípulos. También no es difícil ver personas así, ¿verdad? Veamos nuestra sociedad hoy en día. ¿Qué pasa con todos estos grupos antagónicos al Evangelio? Pueden llamarse gays, pueden llamarse agnósticos, pueden llamarse budistas, naturistas, cualquiera fuera el nombre. Y pueden encontrar puntos en común entre ellos. ¿Hay diferencias? Sí. Pero ¿cómo se unen cuando se habla del Evangelio? Cuando se habla de la palabra de Dios, cuando se habla de Cristo. Todas las ideologías diferentes se unen para contrarrestar la palabra de Dios y eso lo podemos ver. Nunca se ataca al Corán, nunca se ataca al budismo, sino que siempre se busca desde todos los ámbitos posibles atacar la palabra del Señor. Así que ese odio persiste hasta nuestros días. Por eso es que entendiendo la palabra podemos entender cosas que pasan porque el corazón del hombre sin redimir sigue siendo malvado y perverso. No puede cambiar por sí mismo. Volviendo al texto, vemos que entonces Pablo pide las cartas para perseguir a los cristianos, pero va a haber una gran diferencia entre su plan y el plan que Dios ya tenía predeterminado. Vamos a ver nuevamente el pasaje en donde dice que Pablo sale en su viaje a Damasco, pero ahí ocurre algo muy grande en la vida de Saulo que cambiará su vida para siempre. Veamos, vamos a empezar nuevamente con el versículo 2. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Una de las cosas que el Señor va a mostrar en este pasaje es lo siguiente, que el Señor tenía un plan diferente del que Saulo tenía. El Señor sale a su encuentro y cuando el Señor sale a su encuentro, todo es muy diferente. Vamos a ver primeramente, analizar algunas cosas. Ese encuentro enceguece a Saulo de Tarso. Cuando Saulo queda ciego y escucha una voz y esa luz que enceguece,
dice, Saulo, Saulo. Y Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Es importante ver que la palabra que en griego habla de este Señor es la palabra kurios, y que esta palabra se usaba mucho para aquellas personas poderosas y con autoridad. Luego se fue aplicando para el Señor Jesús, como Jehová o como Adonai, pero esta palabra implicaba autoridad, implicaba pertenencia, se daban órdenes y debían ser obedecidas. Y esa es la palabra que Saulo de Tarso dice a Jesús, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta del Señor Jesús es la siguiente, yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjense lo que podemos ver acá. Saulo, mejor dicho, pensaba que él estaba persiguiendo a seguidores de una persona que estaba muerta, un tal Jesús que lo habían crucificado y estaba muerto. Este encuentro le demuestra todo lo contrario, que él estaba muy vivo, con mucho poder y con mucha autoridad. También le demuestra que finalmente Saulo no perseguía a los seguidores de Jesús, sino que él perseguía a Jesús mismo. Cualquier amenaza, cualquier vitupero que se quiera hacer con los hijos de Dios, no es directamente a los hijos de Dios que se hace. De hecho, es a Dios mismo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús, hablando y enseñando, dijo y habló de aquel que diera un vaso de agua a uno de estos pequeños o que visitara en la cárcel? Él dirá, bien porque lo hiciste, o aquellos que no lo hagan dirán, ¿por qué no me fuiste a ver? Entonces le preguntarán, ¿cuándo, Señor, pasó esto? Y el Señor Jesús dice, por cuanto lo hacen a ellos, me lo hacen a mí. Por lo tanto, es imposible que Saulo hiciera algo en contra de los hijos de Jesús, en contra de los hijos del Señor, que no afectara directamente al Señor. Y entonces el Señor toma las cartas en el asunto y se presenta delante de Saulo para demostrar que este Jesús, del cual había escuchado de que había resucitado, está vivo, y todo eso es verdad, y ahora él tiene un encuentro. El hecho de que él quedara ciego también demuestra que lo que ocurre cuando la luz del Evangelio, la luz del Señor del Evangelio, está en conflicto con la oscuridad del pecado, demuestra esa ceguera que el pecado ata a las personas. El alma de la persona que no tiene a Dios está ciega, está atada, porque la única luz que puede darle la vista es la luz del Evangelio, la luz de nuestro Señor Jesucristo, mediante el mensaje del Evangelio, y es lo que le ocurre a Saulo de Tarso. Así que él se encuentra con alguien que él creía muerto, se encuentra con que a los que perseguía realmente no eran los que perseguía, sino que era el Señor de los que perseguía, y que este Señor es poderoso, está vivo, y ahora Él es soberano, y Él da instrucciones de lo que Saulo ha de hacer en esta condición. El versículo 6 nos muestra justamente la soberanía del Señor en el llamado. Fíjense lo que el Señor soberanamente le dice a Saulo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Vemos al Señor actuando soberanamente, llamando y comisionando y dando las instrucciones. Por lo tanto, el Señor es quien busca, el Señor es quien llama, el Señor es quien comisiona. Saulo no sabía que sucedería de esta manera, él tenía otros planes, pero el Señor soberanamente impuso los de él, pues Él es soberano. Todo esto ya estaba planeado, y acá podemos ver otra vez la soberanía de Dios. Y ahora Pablo mismo, relatando en el libro de los Gálatas, en el capítulo 1, los versículos 15 y 16, fíjense, él ahora entendiendo su llamado, dice lo siguiente: Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Lo mismo es para nosotros. Cuando el Señor nos llamó, todas esas circunstancias alrededor que detonaron en una gran necesidad de un Salvador, que tuvimos que arrepentirnos de nuestros pecados, todo eso había sido orquestado por el Señor. Nuestra responsabilidad fue nuestros pecados,
pero el Señor soberanamente orquestó todas las circunstancias de tal manera para que nosotros pudiéramos venir a ese llamado que Él nos estaba haciendo. Por lo tanto, es lo que estamos viendo, la soberanía de Dios accionando en sus instrumentos. El relato de los versículos 7 y 9 también muestra a Saulo en obediencia, haciendo lo que el Señor le había dicho. Esa luz de salvación lo había dejado ciego, y entonces ahora él en su ceguera, él puede ver la ceguera espiritual o de su condición, por lo tanto tiene que ser guiado. Y el Señor Jesús mismo da las instrucciones de lo que debe realizarse. Como decíamos, es un símbolo para que podamos ver y entender la condición de todas aquellas personas y en la que nosotros estábamos sin el Señor, y que solo la luz del Evangelio es la que nos puede dar la vida, pero la luz y la visión verdadera que nos llevan a la vida eterna. Solamente a través del Evangelio. Solamente el Evangelio puede reconciliar un pecador en necesidad sin poder hacer nada, un Dios soberano que llama, pero ese pecador responderá. Solamente el poder del Señor a través del Evangelio puede realizar ambas cosas. Como vimos anteriormente, la soberanía de Dios también está obrando en Ananías, porque veremos más adelante que él se resiste, quizás de una manera lógica o pensando en su seguridad por lo que este hombre era, pero veremos que el Señor también obrará en el corazón de Ananías soberanamente. Vemos que el Señor tiene un plan específico, la salvación del Señor no es algo remoto, no es algo vago, sino que todo es específico, detalles precisos, porque el Señor lo hace de una manera sabia. Vamos a ver los versículos 10 y 12, que me gustaría que lo pudiéramos ver cuando Dios llama a Ananías para que vaya a visitar a Saulo. Versículos 10 al 12. Dice: había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces, como les digo, ahí detalladamente el Señor dice qué ha de hacerse. Le dijo al instrumento que va a salvar lo que tiene que hacer, y ahora le dice al instrumento que va a usar para llevar ese mensaje lo que ha de hacer también. Como les dije, Ananías en primer término le dice al Señor, y lo vamos a leer, lo siguiente: pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías le dice al Señor del mal que Pablo o Saulo causaba a los santos. Ahora, ¿qué males causaba? Y el mismo Pablo se encarga de él de contar a través del relato de Lucas en el libro de los Hechos, y me gustaría que pudiéramos ver en Hechos 8:3, que dice todo lo que se sabía de este hombre Saulo, y dice lo siguiente: pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres con violencia, los echaba en la cárcel. No hacía distinciones, violentamente los ponía en la cárcel. Ahora, lo que llama la atención de este texto es que la palabra estragos no se menciona mucho en el Nuevo Testamento por lo siguiente, porque la palabra estrago es una palabra utilizada para un animal furioso, un animal que entra a un lugar y por su furia arrastra y arrasa con todo en cuanto encuentra. Por ejemplo, puede ser un perro rabioso que no va a tener compasión de nada ni de nadie, un animal no domesticado que lo sueltas y rompe, muerde y destruye. Esta frase es con la que se describe a Saulo de Tarso. Esa era la furia, y eso es lo que Ananías le dice al Señor. Pero el Señor le dice y le responde. Me encanta esto, que el Señor ve lo que nosotros no vemos, porque Él sabe lo que va a hacer y sabe la obra que Él está haciendo. El Señor le dijo, versículo 15, pero el Señor le dijo: ve,
porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y lo grandioso del Señor es que Él ve lo que Él sabe que va a hacer, lo ilimitado de su poder para salvación y transformación. Y entonces Ananías va, finalmente, lo veremos, pero me gustaría ver cómo el Señor transforma, porque luego tenemos la posibilidad de escuchar lo que el Señor proféticamente dice de Saulo de Tarso que le mostrará, cómo lo usará y el costo que él deberá pagar por ser obediente y ser fiel a esa comisión. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo ya en 2 Corintios 11, 24, 28. Está hablando de todo lo que es el apostolado de él. Él era criticado por ser apóstol, por algunos falsos hermanos, falsos maestros. Tenía mucha resistencia en la iglesia de Corinto. Entonces él está hablando de lo que ha sido su apostolado y lo que ha sido el costo que ha tenido que pagar por obedecer al Señor. Y él dice lo siguiente, hace como un resumen, pero que me gustaría quedarme con este detalle. Y dice, versículo 24 hasta el 28. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y en desnudez. Además de tales cosas extremas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por las iglesias. ¿Se va a cumplir lo que el Señor ya tenía determinado? Se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano, el Señor llama, el Señor capacita y el Señor guarda para tal fin. Y por otro lado vemos la obediencia y la responsabilidad de aquellos que son llamados. Algo que me gustaría es ver es que cómo nosotros entendemos nuestros llamados. ¿Estamos dispuestos a sufrir penalidades? ¿Estamos dispuestos a costos? ¿Estamos dispuestos a ser criticados? Por la gracia y la misericordia de Dios en este país no somos perseguidos, pero muchas veces nuestros costos, que son mucho más bajos, quizás no de persecución y muerte, podrían ser de desprecio o de burla o de ser apartados o de no ser considerados o quizás de tiempos personales dejados, no tener tiempo de descansos o viajes que nos gustarían hacer. La pregunta, ¿estamos dispuestos a pagar ese costo por nuestro Señor? ¿O somos de fácil rendirnos y decir, no, total, yo he sido redimido? Pero no se trata de eso, sino que el Señor nos salva, nos redime, pero también tiene un propósito para cada uno conforme a su obra redentora. Y es lo que vemos que está pasando en Saulo de Tarso. Saulo entendió a tal punto el llamado que ahora ya como Pablo, él está hablando en primera de Timoteos 1, 12 al 15 y dice lo siguiente: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Cómo entendemos nuestra salvación? ¿Nos consideramos que tenemos algún mérito? ¿Que hay algo en nosotros que a Dios se le hace atractivo para salvarnos? ¿O entendemos que realmente hemos sido salvados como Saulo de Tarso por pura gracia?
Si nosotros entendemos la salvación por pura gracia, ¿cómo estamos viviendo esa salvación? Aquellos que somos salvos. ¿Estamos viviendo de acuerdo al llamado que hemos recibido? ¿Estamos dispuestos a sufrir penalidades como sufrió nuestro Señor Jesucristo primeramente y luego los apóstoles, y en este caso sufriría Saulo de Tarso como el apóstol Pablo? ¿Cómo poder vivir esa vida? ¿Cómo poder responder y permanecer firmes? ¿Tendremos suficiente poder? No está en nosotros. El poder no depende de nosotros, el poder es del Señor. Fíjense cómo Pablo nuevamente en Filipenses va a estar hablando de cómo él puede llevar a cabo toda esta tarea que el Señor le encomendó. Si bien era ahora donde escribe esto un contexto diferente, pero el principio es el mismo. Y él dice en Filipenses 4, 12 y 13, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se da cuenta? La fortaleza está en Cristo, no en nosotros. Nosotros lo único que debemos es estar dispuestos a obedecer y no hacerlo nuestras fuerzas. Las fuerzas son de Cristo. ¿Estamos dispuestos a ello? Finalmente, en los versículos finales, cuando ya Ananías va y ora por él y cae el velo, esto nos está demostrando que lo vamos a leer mejor para poder analizarlo de una manera más profunda. Versículo 17 dice, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerza y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. La luz del Evangelio ahora impacta la luz del pecado, rompe esas tinieblas, rompe esa luz, ese símbolo de escamas que caen de esa ceguera espiritual ahora cobra luz, cobra visión, cobra vista y por ende cobra vida. Es lo que le pasó a Saulo. Si nosotros recordamos nuestra vida sin Cristo, ¿cómo pensábamos? ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo veíamos la vida? ¿Cómo veíamos a Dios? ¿Cómo veíamos nuestra vida? Pero cuando viene el Evangelio nos transforma, nos muestra que realmente Dios es perfecto, soberano, que tiene un plan y que nosotros hemos sido creados por Él y somos responsables un día ante Él. Cuando vemos nuestra situación a la luz del Evangelio, nos damos cuenta que no tenemos excusa, ni tenemos salvación, ni esperanza alguna en nosotros. Pero a su vez el Evangelio nos da la luz, en donde nos da la esperanza y nos da todas las cosas que pertenecen a la salvación en la persona de Cristo. Por lo tanto, otra vez podemos ver conjuntamente cómo obra este plan de soberanía y responsabilidad. El Señor llama, el Señor vino, el Señor dio su plan de redención a través de su Hijo Jesucristo, dio el camino a la salvación a través de su Hijo Jesucristo, una obra desde el principio hasta el fin en la persona del Señor Jesucristo. Y ahora nosotros, entendiendo nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad, debemos responder. Aquellos que hemos respondido al mensaje del Evangelio de una manera positiva, esto quiere decir, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos puesto nuestra fe en lo que hizo el Señor por nosotros, ocupando nuestro lugar, es ahora que podemos ver realmente y claramente a la luz del Evangelio. Por lo tanto, ya no vemos el mundo como antes, sino que ahora lo vemos con los ojos del Señor, sabiendo que todo se trata de Él, todo es para Él y todo es para su gloria. Y eso es lo que ha ocurrido en el pasaje que hemos visto. Entonces, ¿qué podemos aplicar o qué enseñanzas ya concretas después de desarrollar el texto podemos ver y que nos vayan a ayudar a nosotros a vivir este texto
en nuestra propia vida, o traer, mejor dicho, esta palabra revelada del Señor en nuestra vida para que el Señor la use y trabaje en nuestros corazones. Lo primero y lo más importante, que la salvación es del Señor, y eso significa que Dios es soberano. Primero, Él elige. Vimos en el versículo 15 que Él elige sus instrumentos. Él eligió a Saulo, lo llamó, lo comisionó, ¿verdad? Segundo, Él llama. Él llama con autoridad, pero con gracia. Es allí donde se dice lo que nosotros creemos, la gracia irresistible. Y no significa que la gracia irresistible, que cuando Dios me llama yo no quiero ir, Dios me trae aunque yo no quiera. Sino que irresistible significa que no hay nada que pueda impedir el accionar de la gracia de Dios cuando Él llama. Nada, no hay pecado, no hay cosa, no existe nada absolutamente que pueda resistir a ese llamado soberano de Dios para salvación. A eso se llama gracia irresistible. Y tercero, Él comisiona y Él prepara sus instrumentos. Lo vimos como instruye a Saulo de Tarso lo que debe hacer, pero también vimos cómo instruye a Ananías, cómo ha de ir a hablar con Saulo y lo que debe de hacer. Ejemplos bíblicos de llamados del Señor, muchos. Nunca la salvación tuvo que ver con un ser humano. De hecho, tenemos muchos ejemplos en la historia bíblica y fíjense, a Noé lo llamaron, a Abraham lo llamaron, Moisés lo llamaron, Sansón lo llamaron, Samuel lo llamaron, David lo llamaron, Juan el Bautista fue llamado, los apóstoles fueron llamados, Saulo de Tarso ha sido llamado. Nosotros, cuando respondimos, hemos sido llamados. Ninguno estuvo buscando a Dios a ver si lo podía encontrar o a ver si podía tener una relación. No queremos. Nuestra condición nos impide primeramente querer responder a Dios, ni siquiera querer buscarlo. Es Dios el que llama. Y esto lo hemos visto en este corto pasaje, pero hemos podido ver que está respaldado en toda su escritura, que Él soberanamente es quien llama y quien salva. Por lo tanto, toda la gloria de la salvación es para Él. El segundo punto, nuestra responsabilidad. Vemos que en el versículo 8, Saulo responde y va donde el Señor Jesús ha aparecido. Esa voz le dice y hace todo lo que le comisiona. Vemos que Ananías también obedeció. Quizás las manifestaciones son diferentes. Las manifestaciones tanto internas como externas pueden ser diferentes. Vemos ejemplos distintos en las escrituras, como la mujer samaritana, como el ciego que recupera la vista en el templo, como el ladrón que está colgado con el Señor Jesucristo. Las personas que Pedro predica en su primer mensaje, cómo reaccionan, cómo reacciona el eunuco ante lo que nos acaba de predicar nuestro pastor estos 2 domingos pasados. Entonces, quizás las manifestaciones pudieran ser diferentes, no necesariamente hay un patrón para ello, pero sí el resultado debe ser el mismo. Debemos responder al mensaje del Evangelio de una manera positiva. ¿Qué significa eso? Reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos, pidiendo perdón al Señor y poniendo toda nuestra fe y nuestra confianza en ese sacrificio sustitutivo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso me gustaría preguntar, ¿cómo he respondido? ¿Cómo tú has respondido? ¿Has respondido al mensaje del Evangelio? ¿Has entendido el mensaje y has entendido que hay que dar una respuesta? ¿Quiere el Señor trabajar para que aquel que no lo ha hecho, el Señor trabaje en su corazón para que vea la necesidad de respuesta positiva a este mensaje del Evangelio? Y finalmente podemos ver que ahora Saulo, ya llamado Pablo, ve su vida ya en sus últimos días y él la define como una ofrenda de agradecimiento al Señor. ¿Por qué de agradecimiento? Porque el Señor había hecho todo cuando él era blasfemo, perseguidor, odiaba a la iglesia y, si se pudiera decir, asesino, criminal, porque él daba su voto, él perseguía para eso. De hecho, vimos cuando el pastor predicó que él estaba guardando las ropas, cuidando la ropa de aquellos que apedrearon a Esteban. Por lo tanto, era partícipe. Por lo tanto, él entiende su condición de pecado, pero entiende la gracia salvífica de nuestro Señor, ese amor incondicional del Señor a través de Jesucristo.
Y él cuando define su vida, entonces, entendiendo la gracia recibida, en 2 Timoteo 4, 6, 8, él dice, porque yo, ya en sus últimos días, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, una ofrenda agradable al Señor. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjense cómo él entiende la soberanía de Dios, la gracia de acción, la gracia de Dios, el poder de Dios transformando su vida, pero entiende él su responsabilidad. Él guardó la fe, no innatamente en él, sino porque el Señor lo capacitó, pero él respondió. Y él entonces ve su vida, una vida de respuesta obediente a ese llamado que el Señor había hecho. No significa que no había pecado en él, como no lo hay en nosotros, sí. Pero ahora nuestra vida y nuestras perspectivas son diferentes. Nosotros ahora queremos responder en amor, en servicio, en glorificación a nuestro Señor que nos salvó cuando no teníamos esperanza y no teníamos nada para ofrecer para ser vistos por Él. Él nos amó, aquellos que hemos respondido. Por eso me gustaría hacer dos distinciones. La primera es, tú que has respondido al mensaje del Evangelio, ¿cómo estás viviendo esa vida? ¿Le agradeces al Señor el llamado inmerecido que has hecho? Yo me lo pregunto, yo siempre digo, Señor, perdóname porque no vivo a la altura del llamado que me has dado. Y mi oración es poder vivir cada día para glorificar a Dios con mi vida entera. Eso significa el fruto del Señor, ¿no? Cuando Jesús está hablando de dar mucho fruto, en realidad el fruto es que mi vida misma sea el Cristo viviendo en mí, los frutos de Cristo en mí. Y estoy muy lejos de ello. Por lo tanto, el llamado es, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo nuestro llamado? ¿Cómo estamos honrando al Señor con nuestra manera de vivir? Y la oración es que le pidamos al Señor que nos muestre, que escudriñe nuestros corazones más que lo que podemos hacer nosotros, para que Él pueda ir limpiando de pecado, pueda ir transformando las vidas, pero también que nos dé las fuerzas para poder responder obedientemente a esos llamados del Señor. Ahora, hay otra distinción que quiero hacer, pero quizás tú estás escuchando y dices, pero es que yo ni siquiera tengo una relación con Dios. Ni siquiera yo quisiera hacer esto, pero ¿cómo empiezo? O sea, ¿cómo hago? Lo primero es que esto solo aplica para aquellos que han venido en arrepentimiento de sus pecados a poner su fe en el Señor Jesucristo, en el sacrificio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, si tú no has venido, lamentablemente no aplica todo esto que estamos viendo de Saulo de Tarso, de esa transformación y de poder ser utilizado para la gloria de Dios. Pero sí hay esperanza, porque el Señor puede tocar todos los corazones endurecidos, todos los corazones en oscuridad, y les puede dar vida. Pero para ello necesitas responder al mensaje del Evangelio. Necesitas reconocer tu incapacidad de poder llegar a Dios por tus medios, tu incapacidad de querer honrar a Dios porque ni siquiera tienes una relación con Él. Ni siquiera sabes cómo es una relación con Dios. Lo que necesitas primeramente entonces es poder reconocer esa incapacidad, pedir perdón por haber querido vivir una vida siendo tu propio Dios, arrepentirse y creer el mensaje del Evangelio. ¿Qué mensaje? Ese Evangelio en donde me dice que no hay esperanza para mí, mi condición es de muerte, pero ahora después de esta gran mala noticia viene la mejor noticia. Que sí hay esperanza y que sí hay vida a través de la persona de Jesucristo. Que Jesucristo vivió la vida que yo no podía vivir, murió la muerte que yo tenía que morir, y en aceptación a ese sacrificio, el Padre lo resucitó de los muertos. Por lo tanto, Él ocupó nuestro lugar tanto en la muerte como en la resurrección.
Y esa es la esperanza que nos da el Evangelio, que aunque estemos en la oscuridad de nuestro pecado, hay una luz de esperanza en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, lo primero que yo debo hacer es responder a ese mensaje. Y si realmente yo entiendo el mensaje, debo responder al Señor que me está llamando. Y la oración es que el Señor pueda usar estas palabras, este mensaje, este texto, para transformar y llamar a aquellos corazones que no han venido a Él ni en arrepentimiento ni en fe. Y una vez que nosotros venimos al Señor, podemos ver cómo Él va a transformar nuestras vidas, como hizo con la de Saulo de Tarso. Así que mi oración es para que el Señor use su palabra y pueda transformar tanto a aquellos que hemos creído en el Evangelio, para que nos haga cada día más como su Hijo Jesús, y pueda llamar a aquellos corazones que están sin vida a la vida que Él ofrece en la persona de Jesucristo. Que Dios te bendiga, y ha sido un gran privilegio para mí, y espero que podamos juntos reconocer la necesidad de depender del Señor y poder seguir dependiendo cada día del poder que Él nos da en el mensaje del Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, hemos escuchado tu palabra, sabemos, Señor, de que tú eres un Dios de poder, un Dios grande, un Dios soberano, y reconocemos, Señor, también nuestras limitaciones y nuestra incapacidad. Señor, aquellos que hemos respondido al mensaje del Evangelio, te pedimos que podamos, Señor, vivir de una manera acorde a este llamado que tú nos has hecho. Gracias, Señor, porque vemos que no hay nada imposible para ti, has transformado vidas, has transformado corazones, Señor, y nosotros también somos una prueba de ello. Ayúdanos, Señor, ahora a cada día a avanzar, cada día a glorificar tu nombre y poder estar sometidos siempre, Señor, a lo que tú quieres para nosotros, Señor. También te pido por aquellas personas que no han respondido, te pido que toques corazones, Señor, para que la luz del Evangelio pueda mostrar la condición en la que se encuentra y puedan venir a ti, Señor, en arrepentimiento, en busca de perdón y poner su fe en la persona y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, es en el nombre de tu Hijo Jesús que oramos y te damos las gracias. Amén.